exhortación apostólica. Vean ustedes que si se recuerdan lo que vimos anteriormente, la exhortación apostólica tiene nueve capítulos más una introducción. Y la primera introducción es un poco, explica la alegría de la familia, del amor. O sea, el trasfondo de toda esta exhortación es cómo vivir la alegría de la vida familiar, en medio de las dificultades, situaciones difíciles, también muchas veces problemas, pero sobre todo hay una alegría fundamental de vivir en un lugar donde uno recibe amor y paz. Eso es lo más importante de todo. Entonces, por eso que aquí nosotros tenemos una introducción que nos habla de eso. Y luego vienen los capítulos que el capítulo primero nos exhorta con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Recordamos que meditamos la palabra de Dios y algunos textos importantes como la carta a los Efesios. Luego el segundo capítulo hablaba de los desafíos que tienen en la actualidad las familias, problemas, situaciones concretas, históricas, de pobreza, de desafíos seculares, etc. El tercer capítulo nos hablaba de la vocación, o sea, la familia es una vocación y cada uno está llamado a cumplir una vocación, un llamado, y por eso también en la familia uno está cumpliendo una vocación a la familia, que es muy importante tenerlo presente. Y el cuarto capítulo, se recordarán bien, que nos hablaba del amor. El amor es lo principal en el matrimonio, es lo que fundamenta el matrimonio, y por lo tanto nos mostraba cómo crecer en el amor. Y el quinto capítulo hablaba entonces de el amor que se vuelve fecundo, por lo tanto, el tema de cómo la familia se va ampliando con los hijos, luego con los nietos y toda la familia amplia. Esos son los 5 capítulos que nosotros ya vimos, y entonces ahora vamos a comenzar con el sexto, que son algunas perspectivas pastorales. Ese es como el tema del capítulo sexto. Luego el capítulo séptimo nos va a exhortar acerca de cómo fortalecer la educación de los hijos. El octavo sobre cómo ayudar en situaciones difíciles de la familia. Y el noveno, una espiritualidad. O sea, tenemos 4 temas: lo pastoral, la educación de los hijos, cómo acompañar a las familias en dificultad y cómo tener una espiritualidad familiar profunda. Eso es entonces nuestro camino hoy día. Entonces vamos a comenzar con el capítulo sexto, que se llama Algunas perspectivas pastorales. Fíjense ustedes que aquí habla de 3 grandes cosas, ¿no? La primera nos dice que es muy necesario hoy anunciar el evangelio de la familia, motivar y educar sobre lo que significa la familia. O sea, el primer punto pastoral y lo primero que el Papa se interesa pensando en nosotros como catequistas, como miembros de la iglesia que queremos ser activos, bautizados activos, entonces nos dice, nosotros tenemos que motivar y educar a las familias sobre lo que significa la familia. Entonces, cada uno de nosotros está llamado a ayudar a otras familias en esos 2 sentidos pastorales: educar cuál es el sentido de la familia y motivar a vivir la vida familiar. Porque también uno dice, bueno, una cosa es explicar qué es la familia y así las personas podrán comprender cuál es su riqueza, y otro, hay que motivarlos también, ayudarlos a que puedan sentirse motivados a formar una familia, porque en realidad ustedes saben muy bien que hoy en día cuánta gente le tiene miedo a la familia. Fíjense ustedes que hay unas encuestas, al menos en Chile, pero yo creo que eso es en toda Latinoamérica y tal vez en el mundo entero, que la Universidad Católica ha hecho, que tiene que ver un poco con la sensación de los jóvenes en general. Y fíjense que hay una cosa que tiene la respuesta tiene como 2 cosas que parecen contradictorias, pero que en realidad no son contradictorias, sino que son realidades que ustedes han experimentado. Dice, por una parte, cuando le preguntan dónde es el lugar en todas las realidades del mundo donde usted mejor se siente, la gran mayoría dice en la familia. O sea que él finalmente sigue siendo el lugar donde uno se siente mejor, donde se siente con más confianza, más allá de todos los problemas que puedan tener, pero es siempre, hasta hoy, sigue siendo el lugar donde las personas se sienten más queridos, más en confianza, donde pueden recurrir. O sea, para los momentos difíciles, ¿a quién recurre? A la familia. O sea,
sigue siendo el lugar el lugar de referencia para la gente. Pero a la vez, una buena cantidad de personas responde que no está animada a formar una familia o tiene miedo a formar una familia o le da temor lo que pueda pasar. O sea, a la vez las personas coinciden en que hoy día la vida familiar tiene muchos desafíos y es difícil. Entonces, nosotros, el Papa es consciente de eso y por eso nos dice que uno tiene que, en primer lugar, mostrar las razones y el ideal de la familia. No solamente decir así tiene que ser, no sacamos nada con eso. Lo que hay que mostrar es la belleza de la familia, por qué es bonito vivir en familia, por qué es importante vivir en familia. Fíjense ustedes que durante muchos siglos, como todo el mundo era católico, o digamos el mundo occidental que estamos, como todo el mundo era cristiano, podríamos decir, el mundo nuestro, digamos, en general la sociedad occidental era cristiana, entonces mucha pastoral y mucha tarea de la iglesia fue decir cómo son las cosas, así son, así deben ser. Pero eso ya no se puede, no se puede decir que son solamente, sino que lo que hay que hacer no es eso, sino que es mostrar por qué asumir las cosas, cuál es la belleza de la vida cristiana. Uno no puede decir, mira, no hagas esto malo, sino que más bien, ¿por qué no es bueno hacer eso? No hay que decir, mira, la familia tiene que ser unida. No, eso lo sabe la gente en el fondo. Lo que hay que mostrar es por qué y cómo mantener una familia unida. O sea, fíjense usted que toda la pastoral, y eso es lo que traspasa fundamentalmente esta exhortación, es que ha cambiado el acento. Ya no es lo que hay que hacer, que es obvio que está detrás, pero es sobre todo por qué es bueno hacer así, por qué es bueno mantener una familia unida, por qué es bueno sacrificarse. Entonces, es mostrar el modelo, el ideal, el precepto. Es como la fe. Uno no dice, hay que creer en Jesús. No. Y otro me va a decir, ¿por qué? Po? Lo que hay que mostrar es por qué yo creo en Jesús. ¿Por qué Jesús ha cambiado mi vida? ¿Por qué vivir y ser cristiano me hace feliz? No decirle usted tiene que creer, es malo no creer. Nadie me va a creer, nadie me va a hacer caso si yo llego así. Bueno, lo mismo con la familia, decirle, no, es malo separarse. Si no saca nada con decir eso uno, si ese no es el problema. No es que la gente quiera separarse porque es bueno separarse. Todo el mundo sabe que no es bueno, porque sufren. Pero en la realidad es así que a veces pasan cosas. Entonces, lo que hay que mostrar es cómo avanzar en la unidad, cómo evitar que se lleguen a la ruptura. Entonces, fíjense usted que el acento del Papa en lo pastoral está muy dado a motivar y a mostrar el ideal. Nunca nos olvidemos de eso, porque eso es esencial en este tema y en muchos otros. Y lo segundo dice, bueno, una cosa es mostrar el ideal, decir por qué. Mire qué linda la vida, qué bonito es estar unido, qué lindo es poder pasar toda la vida juntos, qué bonito es poder crear un ideal, qué bonito es poder juntarnos después de muchos años, seguimos todos unidos, todo eso, mostrarlo como el ideal que hay que tratar. Pero lo segundo dice, no basta con mostrar el ideal, y lo segundo entonces, dar los elementos para que eso pueda resultar. Es decir, motivar, pero también entregar los instrumentos, ayudar, enseñar. ¿Cómo hacerlo? Porque uno le puede decir a una persona, mire, usted tiene que vivir toda la vida con fidelidad a Dios. Bueno, pero hay que darle el instrumento, tiene que tener una vida espiritual, tiene que sacrificarse también, tiene que ser capaz de perdonar, o sea, hay que entregar y educar. Entonces, educar, dice, y se educa, dice el Papa, con dos cosas que es importante para nosotros. Estos son todas como pistas pastorales que nos da el Papa. Dice, con dos cosas uno educa. Uno, con la propia experiencia, y de ahí dice que el primer ministro, el primer ministerio de la familia es la misma familia y las familias. Porque lo primero que se enseña es con la experiencia propia. Hay ciertas cosas que yo las puedo enseñar sin haber experimentado, porque no se experimentan así. La matemática, la física, yo las enseño. Pero la familia, en primer lugar, se transmite mostrando la propia experiencia. Y de ahí que el educador primero en la familia, a su propia familia, digamos. Entonces, dice, una cosa fundamental es la experiencia, y por eso el ministro, el ministerio
el sujeto primero de la evangelización de la familia es la propia familia. O sea, la familia en cierto sentido dice, es objeto de evangelización, uno ayuda a las familias, pero también la familia es sujeto de evangelización. Es el primer sujeto de evangelización sobre la familia, porque le educa a su propia familia, pero también porque testimonia su experiencia a otras familias. Y el segundo instrumento, dice, son conocimientos técnicos propiamente. Dice, muchas veces pasa que uno mismo con buena voluntad no sabe, por ejemplo, que las personas tienen situaciones internas. Entonces dice, es bueno también educarse y tener personas que se eduquen más técnicamente en eso, en psicología, en afectividad, en temas, personas católicas, personas que utilicen todos esos instrumentos en la totalidad del pensamiento cristiano y de una antropología auténticamente completa y cristiana, trascendente, pero que también en muchos casos a las familias hay que ayudarlas técnicamente. O sea, hay situaciones que a veces son psicológicas, o son de enfermedad, o son psiquiátricas, o son de situaciones muy difíciles como un duelo, que requieren ayuda técnica. Y eso también ayuda. Entonces, por eso es que la pastoral dice, tiene que ofrecer también instrumentos y tiene que ofrecer caminos posibles para que nosotros podamos ayudar con ellos en la vida. Por eso es que estas son tan importantes. Muchas veces en parroquias y en colegios, obviamente, hay como centros de la familia que ayudan. Cuando hay, por ejemplo, situaciones difíciles, median. O cuando, por ejemplo, hay una situación con un hijo, lo ayudan con una terapia. Hay terapias familiares. Entonces, el Papa dice, tiene que haber un ambiente completo. Como hoy día la familia está tan invadida y amenazada por tantos elementos, también son muchos los elementos que ayudarán a que las familias crezcan. Elementos de espiritualidad, elementos de ideal a tener y elementos técnicos que ayuden de distinta manera. Entonces, dice, eso es un punto importante pastoral. Entonces, lo primero que dice como elemento pastoral es motivar y educar a la familia. Lo segundo es entregar estos instrumentos y también transmitir la propia experiencia. Y en tercer lugar, dice el Papa, en este primer punto, hay que comprender que, y eso es muy importante que no siempre la gente lo tiene, ¿no? Comprender que la vida familiar es siempre una realidad en crecimiento. Nunca está totalmente adquirida. En crecimiento quiere decir que siempre está o amenazada de retroceder, o siempre está y siempre está también a la vez con la posibilidad de seguir creciendo. Nunca está adquirido todo. Fíjense usted que lo peor que uno puede decir en algo es decir, yo ya en esto ya tengo superado este problema. No, nunca tiene uno superado los problemas. Uno está en una situación que ya superó otros problemas, pero siempre tiene que crecer. Entonces, nunca olvidarse que toda vida familiar desde el primer día es en crecimiento. Cuando se casan los novios, normalmente piensan, no todos, pero muchos piensan que, bueno, el amor nuestro supera todo. Y es verdad, el amor supera todo, pero no saben que eso se tiene que ir construyendo, que el amor no es automático. Muchas veces piensan que con los sentimientos bastan, pero todos ustedes saben perfectamente de sobra, porque tienen más años que unos novios, que los sentimientos no son todo, ni mucho menos, sino que es muchos otros elementos que tienen que ir construyendo paulatinamente la vida matrimonial. Entonces, este es como el primer elemento muy importante que trata el Papa, ¿no? De que pastoralmente la familia es un elemento muy complejo y supone entonces múltiples elementos que toda la iglesia tiene que ofrecer a las familias, donde el lugar de la propia familia y el testimonio de las familias cristianas es fundamental, pero no basta. Es también otros elementos técnicos que ojalá pudiéramos siempre ofrecer. Por eso, grupos como los socios de la cruz y otros o la pastoral familiar que realmente ofrece ayuda a las familias, tiene que ser también capaz y saber que en la vida hay que también formarse técnicamente en algunos elementos para ayudar a otros, o también derivar a ciertas ayudas. Bueno, eso lo sabemos todos. Lo segundo que dice el Papa en este capítulo, la segunda gran idea del Papa en estas cuestiones pastorales, dice, hay que
preparar a las familias en las diversas etapas. Entonces, él, en el fondo, como que dice, hay dos momentos. Uno dice, es la preparación remota e inmediata. Dice que la preparación a la familia y la ayuda a las familias no es solo, ni mucho menos cuando ya están elaboradas, sino que una importante parte de la preparación es lo anterior. Lo anterior remoto, que es la vida. Un niño, estamos preparándolo para su vida familiar. Porque un niño que crece en una familia, ya más allá de que tenga o no dificultades o que la haya tenido, pero en la medida en que yo al niño lo voy haciendo crecer en un ambiente donde percibe amor y donde crece en un ambiente seguro, tranquilo, donde recibe amor, donde él puede darse, donde se le enseñan valores generales, ese niño se está preparando para su vida familiar profundamente. Entonces es muy importante, dice, que uno en la vida tenga presente que los niños y los jóvenes se preparan para su matrimonio, en primer lugar, adquiriendo ciertos valores que son humanos, como es, por ejemplo, la honestidad, como es la capacidad de sacrificio. Entonces, piensen ustedes en todas las cosas que le han servido en su vida familiar. Bueno, esos son elementos que tienen que tener presente cuando ayuden a las familias y sobre todo en la educación de los más jóvenes, que tienen que adquirir. En primer lugar, la capacidad de amar, para lo cual tiene que haberse sentido amado en su vida. En segundo lugar, la capacidad de sacrificarse por los demás, de entender que el amor es sacrificio. Tercero, una capacidad de no ser egoísta, o sea, ser altruista, diríamos. El egoísmo es muy peligroso porque después se afecta la propia vida familiar. Entonces, tienen que ser educados. Después, educados en la honestidad, en la transparencia, en la capacidad de decir las cosas, porque muchas veces las familias tienen muchos problemas cuando no se hablan las cosas. Entonces, la capacidad de decir, de transmitir, de decir cómo son. Obviamente, entonces son cosas, valores humanos que tienen que aprender los jóvenes. Y también, por ejemplo, la capacidad de perdón. Uno tiene que ser capaz de perdonar en la vida y también de pedir perdón. Ambas cosas no son fáciles ni son automáticas. Si uno no es capaz de perdonar, tampoco es capaz de pedir perdón, o a veces una y la otra. Pero son dos elementos de la vida, no solo de la familia. Y es muy importante que uno lo tenga presente. Entonces, en ese sentido, la preparación remota es muy importante en ese sentido. Y nunca hay que no tomarla en cuenta. Y pensar que muchas veces, en las encuestas lo dicen, los jóvenes hoy día le tienen miedo a formar una familia, muchas veces porque no han visto muchas alegrías en la propia familia. Entonces dicen, yo no quiero repetir la misma experiencia, le tengo miedo a eso. Obviamente, las rupturas y las situaciones difíciles en la familia afectan la seguridad de los jóvenes para luego adquirir una familia o querer formar una familia, pues les da miedo. Entonces, por eso es tan importante para el futuro de las familias pensar en el presente de los jóvenes y los niños, educándolos de una manera que ellos tengan los elementos y también la tranquilidad y la bonita experiencia para poder ellos formar una familia. Eso es lo que dice el Papa respecto a la formación remota. Y luego, cuando ya la familia está formada, o sea, se han casado, viven juntos y están formando una familia, ya volveremos sobre eso, dice, es sumamente importante acompañar a las familias en 3 momentos de su vida. Dice, en el primer año, dice, lo primero son los primeros años. Muchas veces se casaron y uno lo deja libre, sí, es cierto, pero acompañar en los primeros años es muy importante. Es una pastoral familiar que acompañe los primeros años, es muy relevante porque allí se establecen las estructuras y los modos de convivencia y de vida que van a ser para el resto. Y cuando ahí no se establecen buenas relaciones adecuadamente, eso tarde o temprano se expresa en problemas. Entonces, dice que hay que acompañar mucho a los jóvenes recién casados, a los matrimonios jóvenes, porque tienen toda una vida por delante, entonces tienen muchas ganas y eso les hace parecer que ya no tienen problemas, pero ahí establecen los modos de relación mutua que afectarán el futuro. Por eso dice que es muy importante el Papa acompañar eso uno tiene que tenerlo presente. Luego dice, obviamente,
hay que acompañarlos mucho en la paternidad responsable, en el sentido de que la llegada de los hijos también afecta la vida matrimonial de muchas maneras, pero sobre todo produce muchos temas, porque la educación y el crecimiento trae problemas a veces, son dificultades, hay sacrificios muy importantes. Entonces hay que acompañarlos porque hay una tensión entre nosotros como familia y nuestra unidad y nuestros proyectos y la preocupación por un hijo o por otro hijo. Y eso nunca es fácil. La combinación y la adecuada distribución de los distintos aspectos, ¿no? La relación de pareja, la relación con los papás, los suegros, los abuelos, la relación con los hijos, con cada uno de los hijos, con uno más que con otro, la relación con el trabajo, la relación con la vida de la iglesia. O sea, son muchos elementos que se dan en la vida familiar donde es muy importante un buen equilibrio. Y en ese equilibrio entonces es donde hay que ayudar también a la familia, los que tienen más experiencia. Muchas veces ayuda cómo se deben relacionar con sus propios padres para que no afecte la vida de la pareja, cómo ayudar a un hijo para que no le afecte a ellos. Bueno, entonces, en ese sentido dice, hay que acompañar a los matrimonios y a la familia al inicio para que se estructuren bien, en toda la situación cuando van creciendo con los hijos y obviamente dice en los momentos de crisis puntuales, por una situación puntual que puede pasar, pueden haber un problema de amor, un problema de fidelidad, un problema de un sufrimiento, el problema de un hijo. Entonces, en momentos de crisis hay que acompañar especialmente, pero no solamente ahí. Este es como el punto que el Papa le interesa, ¿no? No solamente ahí, sino que hay que acompañar en estos grandes temas que son momentos muy fundantes porque eso afecta en el futuro. Entonces, eso dice el Papa como elemento pastoral. Por una parte, dar los elementos, tener elementos técnicos y educar. En segundo lugar, es formar y preparar a las familias y acompañarlas. Y tercero, dice el Papa, el tercer elemento pastoral que uno tiene que tener son los recursos. Hay ciertos recursos a los cuales puede llevar. Entonces, dice, en primer lugar, dice, la pastoral familiar nunca debe sentirse como la pastoral de la familia, sino que es una ayuda a la familia, pero la pastoral familiar, dice, es la iglesia entera, porque al fin y al cabo es la iglesia entera la que va ayudando a la familia en todo. O sea, en el fondo hay una pastoral específica para temas específicos, pero finalmente es la iglesia la que se dedica a la familia, porque al fin y al cabo lo que hay en la iglesia son familias, pura familia. Todos somos parte de una familia. Entonces, la pastoral es la iglesia y por lo tanto es una pastoral amplia que tiene que preocuparse en todos los aspectos. El catequista de la primera comunión de los niños es parte de la pastoral familiar. El sacerdote que confiesa es parte de la pastoral familiar. La pastoral familiar lo es por principio, pero también lo es la pastoral solidaria, lo es, porque también va a tener una relación con familias que tienen dificultad. O sea, toda la iglesia, en todos los aspectos, es una pastoral familiar. Y eso es muy importante porque como la familia es el núcleo de la sociedad y de la iglesia, al final toda la iglesia tiene esa misma preocupación. Bien, ahora después el Papa dice, dicho eso, que toda pastoral, toda iglesia tiene esa preocupación, ciertamente hay algunos puntos, momentos y temas que son específicamente familiares y que es importante también acompañarlos específicamente y tener una cierta preocupación. Por ejemplo, dice, es muy importante partir de la realidad, ¿no? Porque el tema primero es que va a pasar lamentablemente que hay matrimonios que se divorcian o que se separan o que pasan por momentos de separación, a veces definitivo y a veces no, pero dice, cuando se han separado temporalmente o definitivamente, es cuando más hay que acompañar a esa familia. Justamente no hay que abandonarla. Y es parte de la pastoral familiar, precisamente preocuparse de los que se han divorciado, porque es una situación de tal, no se ha querido, no se ha buscado, ha llegado, vamos a ver qué responsabilidad ha tenido cada uno, eso no lo podemos saber nosotros, pero es algo que finalmente les llega, ¿no? Uno puede decir en cierta medida, terminan en eso, es el parte final de una crisis, pero ahí no se acaba la vida, ahí hay hijos, ahí hay historia, ahí hay futuro,
hay muchas otras cosas. Entonces, por eso es que es tan importante que uno, en este sentido, nunca abandonar. Y ese momento dice que es especialmente importante de acompañar para que la persona pueda, con ese sufrimiento, no afectarse tanto, afectarse el menos posible. Todo eso es muy, muy central, porque de lo contrario, uno aumenta un problema sobre otro. O sea, ya tiene un problema por el divorcio y uno le agrega un nuevo problema abandonándolo o abandonándolo de la iglesia, porque se da que la persona o esa pareja o ese matrimonio o esa familia puede sentir como que se tiene que alejar de la iglesia. No pueden ustedes negar que no tendrán cuántas experiencias de personas que en el momento que se separan, como que a la vez se alejan de la iglesia, como que les da miedo, les da vergüenza, sienten que no han cumplido algo, y justo el Papa dice, es exactamente lo contrario, es cuando más deben venir a la iglesia, es cuando más hay que acompañarlos. Independiente que alguno de ellos esté haciendo lo que esté malo, o uno lo juzga que no está bien, con mayor razón hay que acompañarlo, con mayor razón hay que acercarse, con mayor razón hay que ayudarlo, justamente por eso, justamente porque está haciendo algo que está afectando. Entonces, en ese sentido, es una realidad muy importante, sobre todo porque más allá de lo que cada persona haga, bien o mal, o las decisiones que tome, bien pensada o mal pensada, Dios no lo abandona. Y nosotros menos tenemos que abandonarlo, precisamente para que en ese momento pueda tomar la mejor decisión posible o la menos mala posible. Entonces es muy importante eso también. Yo a lo largo de mis años he visto tantas personas muy comprometidas con la iglesia que a veces sin responsabilidad propia o a veces con responsabilidad propia tienen una crisis familiar y hay una separación y muchas veces se alejan de su vida pastoral, se alejan de la iglesia. Justamente es lo contrario lo que hay que hacer, no permitir que se alejen, o sea, invitarlos, no tienes por qué alejarte. Bueno, a no ser que tenga un problema interno, que quiere tranquilidad, de acuerdo, pero tal vez una actividad pastoral no tiene la cabeza para hacer, pero no que se aleje de la iglesia como tal, y que no se sienta abandonado por nosotros. Y luego dice, y cuando ya la persona cambió, separó a la familia, incluso formó otra familia o otra relación de pareja o otra situación de otro tipo, otra relación afectiva, tampoco hay que abandonar a esa persona, independiente de cómo haya actuado y a que uno esté o no de acuerdo con lo que hace, pero justamente Dios no abandona a nadie. ¿Por qué nosotros tenemos que abandonar a alguien? ¿Cuándo Dios ha abandonado a alguien? ¿Cuándo Dios ha dejado a alguien botado? Por más que haya hecho cualquier cosa que esté bien o menos bien. Entonces, sin entrar en juzgar temas que nosotros sabemos cuál es el ideal, sabemos a lo que queremos aspirar, sabemos cuál es el sentido del matrimonio, sabemos cuál es el sentido de la relación hombre-mujer, pero más allá de eso, muchas personas hoy día toman otros caminos, hacen otras cosas. Bien, nosotros no lo vamos a juzgar en primer lugar y vamos a acompañarlo en lo que sea para ayudarlo a que se acerquen a Dios de la manera que pueden. Entonces, ese punto es muy importante y porque después de eso, uno ya acompañado, siguiendo en la presencia de Dios, entonces ya la persona puede sentirse con más fuerza para pedir ayuda, para pedir consejo, para recapacitar eventualmente, o al menos para, en lo posible en su vida, seguir aportando a otros, seguir en solidaridad, seguir ayudando, no sentirse abandonado ni de Dios ni de su iglesia, ¿no? Entonces, ese punto es importante. Y también, obviamente, porque muchas veces hay temas canónicos que se pueden resolver. Hay también a veces situaciones que pueden ser una nulidad matrimonial o hay situaciones que pueden ser ayudadas también canónicamente. Entonces, dice el tema del Papa, dice aquí el tema fundamental es nunca abandonar a nadie. Nunca. Un papá o una mamá nunca abandona a su hijo, haga lo que haga su hijo. La iglesia, que es la madre, no abandona nunca a ninguno de sus hijos, hagan lo que hagan. Y los ayuda, ¿dónde están? Para seguir adelante. Este es como el punto esencial que uno siempre tiene que tener presente. Eso no es que uno esté de acuerdo con todo, son dos cosas completamente distintas. La iglesia nunca va a dejar de ofrecer un ideal. Este es el camino que ofrecemos, esto es lo que invitamos, pero cada uno es libre. Y segundo, hagas lo que tú hagas, yo te voy a acompañar, querer y ayudar en lo posible, para que puedas acercarte a Dios al modo como puedas. Y finalmente dice el Papa en este sexto capítulo, dice,
Y también, por supuesto, hay ciertas situaciones que presentan ciertas dificultades donde uno también tiene que tratar de ver. Por ejemplo, cuando uno de los, en la vida matrimonial normal, uno de ellos no es creyente o es creyente de otra religión o de otra confesión cristiana y se producen ciertos quiebre o problemas, dice, siempre hay que acompañar mucho a quien se acerca a la iglesia o a la parte que es católica para que ayudarlo a fortalecer su fe, que no la pierda y a la vez que sepa combinar eso sin perder su fe y su confesión, pero sepa, diríamos, adaptarse a la situación de que su otra, la otra parte no lo es o tiene otra religión para que sepan armonizar cada uno siguiendo su propia conciencia, ¿no? Entonces, también es una situación bien importante porque a veces dice, bueno, como tenemos distintas maneras de pensar, mejor no pensamos, evitamos, no hay religión. No, pues justamente lo contrario, sino que si la otra persona tiene otra, fantástico, él tiene lo suyo o ella, pero yo también puedo tener la mía y ambos podemos vivir nuestra fe. O sea, lo peor que pueden hacer es decir, como los dos pensamos distinto, mejor no pensamos en nada. No, como los dos pensamos distinto, nos toleramos y nos ayudamos a que cada uno pueda vivir su conciencia, ¿no? Entonces, hay que acompañar mucho a aquellas parejas, matrimonios, familias que el tema religioso puede ser una dificultad. Y lo mismo dice el Papa, muy importante que la Iglesia tenga una especial preocupación por aquellas familias monoparentales, o sea, que tengan un puro papá o mamá, porque es más difícil, porque está sola. Normalmente es una mujer, ¿no es cierto? Mamá que tiene su hijo, entonces es más difícil. A veces también se da un papá que tiene que educar a su hijo o a sus hijos, ¿no? Pero normalmente son mamás. Entonces dice, la iglesia tiene que tener especial preocupación por las familias monoparentales, porque precisamente le falta una parte. Entonces hay que ayudarlas más, tienen que sentir que en la iglesia hay una ayuda, ¿no? Eso es un tema también que dice pastoralmente hay que tener una preocupación, porque eso es una familia auténtica, igual de auténtica. O sea, lo que quiere decir es que, claro, el ideal que aparece en los dibujos animados de la familia, el papá, la mamá, los tres niños de la mano, después los abuelitos allá, claro, ideal, ojalá todos la tuvieran así, pero también no todo el mundo tiene eso. A veces ha fallecido uno, a veces se ha ido uno, a veces ha muerto otro, a veces tiene hijos, a veces tiene muchos hijos, a veces no tiene hijos. O sea, la familia puede ser muy distinta. A veces la familia es el abuelito con la hija y el nieto, o a veces son la abuelita con la hija y dos hijos. O sea, esas son familias, son totalmente familias, completamente válidas, normales, buenas, ideales también. En la medida en que hay amor y fe, son ideales, son verdaderas familias y hay que apoyarlas porque a veces faltando uno u otro, siempre hay que ayudarlos. Entonces dice, la vida de la iglesia tiene que ser cercanía. Entonces, fíjense ustedes que al final de todo esto, si uno mira, ¿qué es lo que está diciendo el Papa al final en todo este capítulo sexto de la pastoral? Dice, usted iglesia, usted pastoral familiar, usted socio de la cruz, usted tiene que representar a Dios en el mundo. Y tiene que ser como la presencia de Dios en la familia, que acompaña, siempre está ahí, nunca le va a fallar y siempre lo va a tratar de motivar a llegar al ideal, pero nunca lo va a abandonar. Y vas a dar siempre estar ahí tendiendo la mano. Ese es como el sentido. Y dice finalmente, incluso dice cuando viene la muerte en la familia es también un momento difícil. Fíjese que el Papa se detiene y dice, cuando la muerte visita a la familia. Eso también dice, es muy importante estar cerca. Todos hemos experimentado familiares que han fallecido, todos hemos experimentado lo que significa la partida de un ser querido en la familia. Cuando es el papá, cuando es el abuelito, tiene algo más de normal, ¿no? Porque son mayores que uno y uno siempre espera que fallezcan antes. Pero cuando es el cónyuge o cuando es el hijo, el que fallece es muy duro, muy difícil. Cuando muere alguien muy joven. Entonces hay situaciones que son dolores muy grandes. Bueno, particularmente el más grande de todo es la muerte de un hijo, ¿no? Pero también la muerte del cónyuge, también la muerte del papá y también muertes de accidente o también muertes trágicas o situaciones de enfermedades largas. Todas esas cosas, dice el Papa, son muy duras y afectan la vida familiar muchas veces. Por eso es cuando más hay que estar cerca. Porque aunque parezca que no tiene que ver, tiene mucho que ver. Porque el sufrimiento y la pérdida de alguien querido afecta
está la capacidad de amar y la capacidad de entrega y la seguridad muchas veces, porque los dolores dañan y dejan heridas. Entonces dice, indirectamente, pero muy directamente también, los dolores que uno sufre en la vida traen consecuencias a la relación familiar. Por eso cuando ha habido muerte, ha habido sufrimiento, cuando ha habido una enfermedad larga, cuando ha habido un accidente, es muy importante estar muy cerca de esa familia. No solo el día del funeral, claro, también, el velorio también, al día siguiente, los saludos. No, es todo un tiempo más largo, ¿no? Que uno acompañe, que uno siga, porque el primer día es momentáneo, pero el duelo es largo, las consecuencias son muy largas. Entonces, dice, la iglesia tiene que tener especial cuidado y la pastoral especial dedicación a aquellas familias que han tenido la pérdida de un ser querido cercano y sobre todo cuando eso es una situación más traumática. Y hay que tener un acompañamiento largo porque el duelo es largo y la reparación de eso también tiene su tiempo, ¿no? Entonces, eso es, eso es lo que el Papa en este capítulo sexto nos ha dicho de una manera breve, diríamos, pero muy profunda. ¿Ves? Entonces, ahí tenemos muchos elementos pastorales que creo que nos pueden servir. Son solamente indicaciones que el Papa da, no dice lo técnico, pero nos dice por dónde tenemos que ir para tener una buena pastoral familiar. Después el capítulo séptimo se llama Reforzar la educación de los hijos y está dedicado efectivamente a la educación de los hijos. Es un capítulo más breve, pero muy bonito. Y de alguna manera el Papa aquí como que recapitula su propia experiencia como obispo y como sacerdote sobre educación de hijos, ¿no? Tanta relación que tuvo él con la familia y tantas cosas que él estudió, que aprendió. Entonces él dice, quisiera darles algunas pistas, algunas pocas, que mi experiencia como sacerdote, como obispo y ahora como papa me han iluminado en la vida, dice el papa. Entonces, yo les voy a dar un par de pistas, ¿no? Entonces, dice, obviamente dice, lo primero que quisiera yo invitarlos, dice, es que el matrimonio, la familia, esté abierta a la vida como ideal. Obviamente con dos cosas que hay que tener presentes. Uno, que la paternidad tiene que ser responsable, o sea, cada familia puede tener los hijos que la situación le permita, ¿no? Económica, el porte de la casa, el trabajo que tiene, la edad, mil otras cosas. O sea, obviamente dice, el ideal de que toda familia se abre a los hijos es lo natural, es la ley natural, es lo que toda pareja quiere, pero tiene que ser responsable de acuerdo a la situación. Pero dice también, obviamente, porque la presencia de los hijos es algo importante, pero ya lo había dicho en los capítulos anteriores, es posible también que por alguna circunstancia esa pareja no pueda tener hijos o no los tenga. Y dice, eso no le quita en nada su valor como familia, su valor como matrimonio y toda su vida, ¿no? O sea, siempre es el ideal, es lo que toda familia quiere, tener hijos, pero puede darse una circunstancia en que no pueden tener hijos o que finalmente no los tuvieron a pesar de que los quisieron tener. ¿Se fija? Entonces dice, eso no les quita nada y igual está la vida familiar. Ya sea porque pueden adoptar hijos, que es un momento muy precioso, que yo lo dije la vez pasada, como un acto de generosidad precioso, o también porque en vez de eso, bueno, su vida pudo tener más tiempo y más preocupación por otros servicios, otra entrega, otra manera de servirse. Entonces, el hecho de que no se tengan los hijos no necesariamente acaba ni la familia ni la posibilidad de entregarse ni dar vida de otra manera. Entonces dice el Papa, aun cuando ese es el ideal, también puede darse una situación que no, o por la adopción, o ahí se tienen los hijos, o porque se entrega un servicio a dar vida de otra manera, a servir a los demás, a la caridad, al servicio, tiene más tiempo para eso. Bien. Entonces, dice, bueno, eso es como hay que tenerlo claro. Ahora, una vez que ya se tienen los hijos en la familia, dice, aquí les quisiera decir un par de cosas que a mí me han sido importantes, dice el Papa, ¿no? La primera dice que lo más importante, una de las cosas más importantes en la educación de los hijos es la educación valórica, o sea,
de que el niño crezca con ciertos valores, con ciertas cosas que adquirió, pero que bebió sin que se las dijeran prácticamente. O sea, cuando en una familia siempre se dice la verdad, el niño va a aprender y va a crecer en la verdad. Cuando en la familia siempre hubo una actitud de servicio, de ayuda, se le va quedando. Entonces el Papa, es muy importante esos valores en los cuales esté fundada la familia concreta en que nace. Entonces, que son cosas que no se dicen, también después se explicitan, dicen, no, no hay que mentir, no es bueno mentir, pero eso no se saca mucho si después el papá anda mintiendo a la mamá por todos lados, ¿te fijas? Entonces dice, pero es muy importante una cierta educación que es simplemente con la vida. O sea, si yo soy, voy a poner un ejemplo ya mínimo, secundario, ustedes decían, no, muy tonto, no sirve, ya, de acuerdo. Pero si todas las cosas, por ejemplo, son puntuales, las personas siempre son puntuales y hasta ahora, el niño como que crece siendo puntual, ¿no? Por decir un detalle, ¿no? Entonces, nunca hay que decirle, sino que como que crece. O sea, si por ejemplo todos los domingos los papás van con los niños a la misa, el niño crece como diciendo, hay algo natural en la misa dominical. Entonces, no hay que a veces decir tanta cosa que más que hacer. Entonces, ciertos valores son muy importantes. O sea, que la familia viva. Entonces, los papás tienen que reflexionar y decir, ¿qué son las cosas que yo quisiera que les quedaran como de fondo? Y esas son intocables en nuestra familia. Siempre la verdad, siempre el amor, siempre la capacidad de servicio, siempre la ayuda al otro, no sé. Siempre Dios en el medio, siempre la oración. Hay cosas que en la familia tienen que estar, que no se obligan a nadie, pero que se viven naturalmente. Entonces el Papa dice, eso es una educación muy importante para los niños. Y lo otro dice, también el niño tiene que aprender, hoy día muy importante, que la vida es difícil y que las cosas se hacen con sacrificio y que él no puede tener todo lo que quiera cuando quiera, sino que hay horarios, hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden, y que hay que ser capaz de sobreponerse a los problemas. O sea, eso dice él, los niños sin límite, como que se les da todo, 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 todo. No, el niño tiene que saber que hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden, porque no hay plata ahora, porque no se puede por el horario, porque no tiene la edad, pero a veces los papás, yo no hago ni un juicio, pero las circunstancias, trabajan todo el día, llegan cansados, entonces al final ya haga lo que quiera, haga lo que quiera. Lo cual es comprensible. Pero por otro lado, el niño no descubre que la vida tiene dificultades. Entonces hay que educarlos como es la vida, que no siempre se adquiere todo. Porque si uno está acostumbrado a que todo lo que quiero me lo dan, cuando yo sea grande y no tenga algo que no pueda adquirir, lo voy a terminar robando, porque no puedo vivir sin que tenga lo que yo quiero. Entonces, eso es importante, ¿no? Es importante que la educación lo prepare para la vida. Esto lo sabemos todos. En toda situación, cuando uno educa a un seminarista en el seminario, tiene que prepararlo para cómo va a ser la vida sacerdotal. Y así, cada cual. Entonces, en ese sentido, dice el Papa, la educación de los hijos tiene mucha, mucha importancia y nadie aprende a ser papá ni a ser mamá, sino que de a poco lo va aprendiendo. Pero dice, tenemos que ayudarnos. Y también en esto hay que ayudar. Y los mayores, los abuelitos, por ejemplo, ustedes todos que son ya con familias formadas, tienen una tarea preciosa, maravillosa, indispensable de transmitir las experiencias a los papás jóvenes. Con su experiencia. A veces no les creen mucho, dicen, no, estamos cambiando los tiempos en este otro mundo, ¿de acuerdo? Hay cosas que cambian, por supuesto. La moda cambia, o sea, usted no le van a pedir a los niños que se vistan como se vestían ustedes cuando niños, de acuerdo, eso cambia. Pero hay cosas que no cambian. Si uno no se sacrifica, no adquiere cosas en la vida, eso no cambia, eso es antes y ahora. Si uno dice mentiras, esos finalmente lo pillan y le dañan. Eso no cambia ni ahora ni antes, ¿no? Y si uno no estudia, le va mal. Eso antes y ahora es igual.
Esas cosas no cambian. Entonces hay ciertos valores que no cambian y que uno tiene que... Entonces los mayores con más experiencia tienen que transmitir esa experiencia, cómo educar. Dice el Papa, no se aprende naturalmente, también se enseña, se transmite, y es importante ese punto, ¿no? Y dice el Papa, y por último, en respecto a los niños, que esto es un tema más amplio, pero no puede detenerse en esto, dice el Papa, es muy importante tener presente que finalmente la familia tiene que ser el lugar donde se aprende la fe. Es verdad que hay colegios católicos, es verdad que está la parroquia y hay que mandarlos para que haga sus sacramentos, pero eso es siempre un apoyo a la formación en la casa. Aquí hoy día es tremendamente complicado porque los papás están poco con los niños por el trabajo, por lo lejos del trabajo, por los viajes que tienen que hacer, por los horarios. Hay muchos problemas que son sociales que afectan a la familia. Entonces, con mayor razón tenemos que tener que esos pocos momentos o menos momentos que a veces se tiene con los hijos, es cuando más intensos tienen que ser. Más intensos en la fe, más intensos en el cariño, más intensos en la educación. Y ahí entran a jugar un papel muy importante los abuelitos. El Papa lo dice muchas veces. Los abuelitos tienen una tarea muy grande en transmitir la fe a sus nietos. Y a su vez, con eso van a ayudar a los papás también. Porque muchas veces los abuelitos están largo tiempo con los hijos, con los nietos, es una posibilidad. Y a veces porque también les pueden ayudar y complementar la educación que los papás no han podido darle en ese punto a los nietos. Entonces, el Papa dice, en todo caso, la familia tiene que ser un lugar donde se eduque la fe y tenemos que ayudarnos y la iglesia tiene que ayudar a la familia a cómo hacer para que esa vida familiar eduque en la fe. Entonces, diríamos que, podríamos decir que de alguna manera especial sería rezar juntos, y la participación en la Eucaristía dominical. Sobre ese tema vamos a decir una cosa al final. Entonces, creo que con eso más o menos sintetizo los elementos fundamentales que el Papa propone respecto a la educación de los hijos, que son muy importantes. Y finalmente se centran en dos puntos, ¿no? Que la educación de los hijos tiene que prepararlos para la vida. Y segundo, tiene que ser un lugar donde allí reciban la fe. Fíjense ustedes que a veces me van a decir, bueno, yo le di todo lo que pude a mi hijo, pero ahora tiene 20 años, no cree en nada, no va nunca a misa, no reza. Sí, cierto, pero no crea que no resultó. Eso está adentro. Yo se lo dije la vez pasada a alguien que me lo preguntó. Todo lo que uno dio, también en la fe, está adentro del niño. Después cuando el niño se case y tenga hijos, va a ver usted como lo primero que va a ser repetir lo que usted hizo con él cuando era chico, enseñarle todo, porque está adentro. Eso es muy importante, pero también todo lo que yo no le di, no está. Entonces también uno tiene que preocuparse de que los papás le den para que esté esa fe adentro, aunque lleguen momentos difíciles de la adolescencia, donde se ponen rebeldes, donde no quieren saber nada, ¿de acuerdo? Tranquilo. A veces porque ven cosas malas en la iglesia, en algunos ejemplos, malos ejemplos, ya se van, ¿de acuerdo? Pero todo lo que ustedes le enseñaron, cómo ustedes vivían la fe, cómo ustedes lo ayudaron, cómo la fe fue importante para ustedes, para los papás, eso va quedando inconscientemente en el hijo. Siempre los hijos tienden a repetir al final lo que los papás hicieron, a pesar de que la vida va cambiando. Luego entonces el Papa pasa al capítulo 8, que es el último capítulo largo, el 9 es más bien breve, donde dice, se llama así, acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Este es un capítulo bien complejo, porque el Papa dice, yo he hablado muchas cosas de todos los temas de la familia, de todas las cosas lindas y todos los ideales y todos los caminos, pero también tengo que hablar, dice, de una situación real, que dice, la pastoral también tiene que tomar en cuenta la realidad. O sea, la pastoral dice, parte de la realidad y no del ideal también. O sea, tiene un ideal, esta es la familia, este es el ideal. Pero cuando yo quiero empezar a enseñar, tengo que partir de la realidad. Entonces, por eso él dice, me voy a fijar ahora y voy a decir algunas cosas sobre la situación concreta de tantas familias destruidas o situaciones que no son el ideal.
También la iglesia tiene algo que decir ahí. Entonces ahí se detiene en eso y dice, fíjense ustedes que Jesús, ¿qué es lo que hizo? Cuando el hombre estaba en el mundo, el ser humano, pecador, dice, él vino y se hizo hombre, se hizo pequeño, se hizo un niño, se hizo un niño pobre y ahí nos salvó. O sea, siempre la iglesia tiene que hacer lo mismo, ir y estar con el que tiene una dificultad. Y a esa familia y a esa realidad ir llevándola de a poco hacia la salvación. O sea, Jesús se hace hombre, asume la condición pecadora del ser humano y va llevando al ser humano de a poco a la perdón, a la reconciliación, a la superación de los problemas y a la resurrección. O sea, no es que lo deje tirado, sino que va a donde el que está en el suelo y lo empieza a levantar y lo va llevando de a poco. Entonces dice, eso es la buena noticia para la familia, para toda familia humana, para todo ser humano. Dios no espera que tú te levantes y llegas a donde Él a buscarlo, sino que primero Él viene a donde ti y te acompaña y te levanta. Ven el punto, ¿no? Esto en todo. Esto uno lo sabe, pero esto en concreto dice, la pastoral, entonces dice, no comienza diciendo, esto es lo que hay que hacer y ustedes son todos los pecadores, sino que lo que comienza al revés, diciendo, mire, yo entiendo tu situación, te acompaño, te comprendo, te quiero como eres, vamos caminando, empecemos a caminar. Eso es como el camino, ¿no? Entonces dice, y eso se llama una gradualidad de la pastoral. Dice, a pesar, porque dice, una persona, a pesar de no estar en el ideal, está refiriéndose a todas las situaciones que no son el ideal, dice, la persona, a pesar de no estar en el ideal, no por eso todo lo que hace es malo, no. Entonces dice, si una persona no está casada por la iglesia, no por eso su matrimonio no es nada, tiene amor, quiere entregarse, bueno, hay que ayudarlo a que comprenda con más fe la importancia del sacramento. Una persona no se ha casado todavía y viven juntos. Bueno, no por eso son malos, no. Vamos acompañándolo, partamos con eso. A ver si a medida que se van afirmando deciden casarse. Pues. O sea, ese es el punto. O sea, como está, perfecto, así está usted, de acuerdo, así está porque en su conciencia llegó a esto. Bien, ahora yo lo acompaño y lo invito y lo ayudo y eso que está haciendo ya, hagámoslo lo mejor posible. Ahí recemos, ahí comencemos a caminar y vamos avanzando. ¿Se fijan? Entonces, lo que dice el Papa es, nosotros todo el mundo sabe lo que la iglesia enseña, todo el mundo sabe el ideal, pero partamos por la persona, acompañémoslo, recemos y digámosle, ya vamos de a poco, vamos a misa juntos, los invito acá, participen en esto, y la persona lentamente va a ir encontrando otros caminos, va diciendo, qué bonito, en realidad el sacramento me puede ayudar, o algo así, en realidad nosotros estamos conviviendo, pero me gustaría casarme en realidad porque queremos afirmar nuestra relación, pero hay que partir acompañándolo. Entonces, nunca ni escandalizarse, ni enojarse, ni molestarse, ni nada. Lo que está estupendo, partamos, vamos. Esto es lo que hace cualquier persona, pum. Esto es lo que hace una persona cuando va a ayudar a otro, esto es lo que hace un papá con su hijo. Papá acompaña al hijo y lo va ayudando. Entonces, eso dice el Papa, dice, uno tiene que hacer lo siguiente, dice, acompañar siempre, acompañar, ayudarlo a discernir entonces qué cosas se pueden ir mejorando y integrarlos a todos integrados. En la situación que estén, nadie puede decir, esta persona no tiene lugar en la iglesia. Es una herejía. ¿Cómo no va a tener lugar en la iglesia alguien? Todo el mundo tiene lugar en la iglesia. Ahora, acompañado, discerniendo, sabiendo que hay cosas que están mejor que otras, pero ahí voy avanzando, voy integrándolo, y la persona va dando pasos. Entonces dice, y ahí viene esta famosa frase del Papa, ¿no? Que la iglesia es un hospital de campaña. Yo la encuentro linda, no sé si a ustedes les gusta, pero yo la encuentro linda la forma, un hospital de campaña. Pero un hospital de campaña está lleno de enfermos, po. O sea, hay puros enfermos, puros heridos. Y dice, entonces, con toda la gente que está en el hospital de campaña, vamos a ir a la Olimpiada a competir. No, nos va pésimo, porque están todos heridos, po. Entonces, obvio, pero esa es la iglesia, herido. Pero ahí vamos caminando, vamos sanándolo. Y de repente se va recuperando uno y ya va a poder empezar a hacer deporte, a competir y volver a correr, ¿no?
Entonces, esa es nuestra idea, ¿no? Entonces, y nosotros somos los que menos tenemos derecho a andar juzgando a nadie. Entonces, yo con esto quiero hacer que comprendan que también en la antigüedad era otra la realidad, todo el mundo vivía de una manera, entonces se juzgaba más. Pero hoy día no se puede eso porque la realidad es distinta, ¿no? Entonces, el principio aquí es que la iglesia, porque Dios mismo no le puede negar su compañía a nadie, porque no hay nadie que no esté vinculado a Dios de alguna manera. Y Dios no puede decirme, esta persona vive de tal manera o tiene tales actitudes o tiene tales gustos o tiene tales cosas que no tiene nada que ver conmigo. No, algo tiene con Dios, algo. Y yo no le voy a negar que hay cosas que no me gustan y que yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas o que yo no las comprendo, pero usted está cerca de Dios también y puede acercarse más a Dios y Dios no lo ha abandonado. Y vamos caminando, empecemos a caminar, empecemos a avanzar, porque todo el mundo es frágil. Entonces él dice, en el fondo el Papa dice, esta es la ley de la misericordia. La ley de la misericordia es justamente, yo me acerco a todos, con cercanía y compañía. Y luego lo voy ayudando a que discierna, la persona va discerniendo de a poco. Ahora no lo puedo apurar, la persona es como es. Y sobre todo pensemos en una cosa, que cada persona es como es, porque así también ha llegado a ser, porque así ha sido su historia para atrás también. O sea, uno tiene que preguntarse qué pasó antes, cómo, qué vivió con su familia, qué pasó en la historia. Entonces las personas han llegado a una situación no porque quieran, muchas veces porque así la situación los ha llevado. Bueno, ahí llego yo como iglesia, ahí lo empiezo a acompañar y ahí empieza a caminar. Esa es la buena noticia del Evangelio, ¿no? Y lo ayudo a que mejore la situación familiar o a que adquiera un familiar o a que en la situación que tiene que es muy distinta al ideal, bueno, que ahí viva lo mejor posible, amando lo más que pueda, sirviendo lo mejor que pueda. Y yo no lo voy a juzgar y él dará cuenta a Dios de su vida, pero también Dios le ha acompañado y yo seré la presencia de Dios que lo acompañe. Y lo demás se lo dejo a Dios. Yo hago lo que me corresponde a mí, que es servir, acompañar, ayudar. Eso es el mensaje mío y ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, eso no significa nunca negar el ideal, pero significa comprender que la humanidad es frágil, que hay personas distintas, que las personas tienen historia y que la primera ley es la misericordia y el acompañamiento. Ahí se abre Dios en el corazón, ahí la persona va a poder decir, a mí me gustaría cambiar esto, a mí me gustaría, bueno, yo comprendo que esto no es lo normal, lo más común, pero voy a tratar de hacer el bien en estas otras cosas, yo entiendo que esta situación es distinta, pero puedo también hacer un bien de otra manera, puedo ayudar a algo, puedo mejorar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que dice el Papa en este acompañar, discernir e integrar en la fragilidad. Bien. Y cada uno de nosotros sabe muy bien que en cada una de nuestras familias, en todas las familias, cuántas personas están en una situación distinta, piensan distinto, aman a veces de manera distinta, pero nadie de eso dice, entonces está expulsado a la familia. ¿Cómo se le ocurre? Por el contrario, no, yo lo acompaño, lo ayudo, lo entiendo, comprendo y yo lo voy a ayudar y cuente conmigo para todas las cosas que puede ir mejorando, caminando, encontrándose con Dios y dejamos que Dios le hable al corazón. Y esa persona se siente amada por Dios y puede también abrir su corazón al Señor, que es lo más importante, que es la vocación final que tiene cada uno, llegar a Dios. Al final esta vida pasa, lo importante es que la persona haya podido amar, entregarse, ayudar y reconocer a Dios para volver a encontrarse con Él en el cielo, donde ya no habrán fragilidades ni los problemas de esta vida. Y por último, el capítulo 9, que es el último, muy breve, se llama Espiritualidad conyugal y familiar. Es un capítulo casi conclusivo, ¿no? Porque en realidad todas las cosas las ha dicho antes. Entonces, él dice que, y este es como el punto muy breve, y yo también lo retomo, y dice que en realidad lo que hay que fundar es una verdadera espiritualidad matrimonial o familiar. Porque, y este es el punto básico que está detrás de todo esto, ¿no? Y es que no todas las espiritualidades son iguales.
Se ha fijado que usted que hay canonesa de la Cruz, hay hermana Josefina en nuestra parroquia, hay dominicos, hay franciscanos. Son todos distintos modos, todos buenos, distintos modos de tener una espiritualidad. Bueno, pero también hay distintos modos. Una religiosa no vive una espiritualidad igual que un sacerdote, ni igual que un laico o una laica. Cada uno vive su espiritualidad de acuerdo a su propia vocación. Entonces, dice, no puede ser posible que uno quiera que la familia, el matrimonio, vivan una espiritualidad igual como la que hace el sacerdote. Porque no se puede, porque no es sacerdote, es laico. Y no es religiosa, es laico o laica. Entonces, dice, por eso dice, hay que ayudar a que los matrimonios en su vida matrimonial también, esa vida matrimonial sea una ocasión de espiritualidad. Entonces, porque si, y ahí recordamos a San Francisco de Sales. Yo no sé si ustedes leyeron un libro muy bonito que yo leí de joven, que se llama Introducción a la vida devota. Entonces, en el capítulo 4, él decía una cosa que decía, mire, sería muy raro, dice, que un obispo quisiera tener la espiritualidad de un monje y entonces se fuera al desierto y viviera solo. No, por ridículo. Está con la gente. Y sería muy raro que un monje dijera, yo voy a ser como un obispo y vaya y converse con la gente. No, si su vida es monacal contemplativa. Y sería muy raro que un hombre casado dijera, yo voy a ser un contemplativo y me voy y me pongo a rezar todo el día y no trabajo. No, dice, tiene que trabajar. Entonces, dice, cada uno tiene que llevar una espiritualidad de acuerdo a su condición vocacional. Entonces, como la familia es el núcleo en el cual uno orienta todo, porque la persona que está casada y es padre o madre de familia, pongámosle un papá o una mamá, toda su vida entera, la vive como mamá y como esposa, como papá y como esposo. Entonces, cuando vas a trabajar, no dice aquí yo soy soltero, no, pues, casado igual, pues, y se relaciona con la gente como casado. Y cuando va de vacaciones, no dice ahora yo no tengo hijos, no, tiene hijos, va de vacaciones con sus hijos. O sea, nunca deja de ser padre y esposo. Y todo lo que hace lo hace como padre, como esposo, como madre, como esposa. Entonces, si todo en la vida lo hace como mamá y como esposa, entonces también la espiritualidad la hace como mamá y como esposa. Entonces comprende que va a misa los domingos como familia, van como familia. Y entonces, y rezan en la casa como familia. Y privilegia esos elementos en su vida espiritual. Y por supuesto no puede tener el mismo horario ni las mismas cosas de alguien. Decir, yo me voy a levantar todas las mañanas muy temprano y me voy a poner a rezar. Bueno, pero tiene que primero conversar con su señora, y levantar a los niños y llevarlos al colegio. O sea, lo primero es lo primero. Y entonces, a través de eso, de ese compartir con su esposa, de ese educar a sus hijos, de ese compartir con sus hijos, ahí también lleva su prioridad. Rezan ahí, pero también lo hace como un servicio, descubre a Dios. Entonces la vida familiar es una extensión de la espiritualidad laical que implica que con el amor que yo expreso, es una verdadera oración que me mantiene activo en mi presencia de Dios. Entonces es muy importante en ese sentido que el matrimonio comprenda y vaya como buscando que su espiritualidad a la vez fomente la vida familiar. Entonces dice, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué cosas son importantes? Número uno es la Eucaristía Dominical, que siempre ha sido como el lugar, el momento para la familia. Que van juntos en la medida de lo posible, ¿no? La oración en familia, muy importante, que uno pueda rezar en familia. También yo tengo momentos para rezar solo, pero si vivo en familia, la oración es en familia, un momento, con la palabra de Dios, por ejemplo, lees las lecturas antes del domingo, si mira, vamos a hacer las lecturas del domingo, momento, ¿no? Y practicar valores del evangelio en la familia, la servicialidad, por ejemplo, la capacidad de pedir perdón, o sea, creo que una oración preciosa va a ser cuando sea capaz de pedirle perdón a la señora si la ofendió, o sea capaz de rezar con su hijo, de aconsejarlo, o dedicarle una mañana a él para salgamos a caminar juntos. Esos son momentos de oración importantes que lo van llenando de Dios también, ¿no? Entonces, dice el Papa, es muy importante que la familia tenga una espiritualidad que lo ayude, ¿no? Entonces,
eso es importante en una cosa práctica que nos pasa, ¿no? Se han fijado que uno en la vida familiar parroquial siempre le quisiera que los papás y todas las, diríamos, toda la gente de la familia fuera a la iglesia harto, pero hay que equilibrar con el estar en la casa, el participar, entonces hay todo un tema ahí que tiene que ser muy bien discernido. Entonces el papá dice, hay que discernir muy bien qué matrimonial familiar tengo que no me dañe la familia, porque a veces han fijado que a veces hay hijos de papás muy comprometidos que dicen, no, no, yo no quiero más saber de iglesia, de papá, lo único que he hecho, no tengo papá ahora, no tengo mamá porque está todo el día en la iglesia. A veces lo hacen injustamente, ¿no? Pero a veces lo dicen con algo de verdad, ¿no? O por lo menos resienten algo, ¿no? Entonces, creo que en ese punto es bien relevante porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia a creer que más participación, más compromiso cristiano, más presencia y tiempo en la capilla. Y no, pues, más vida cristiana, más presencia cristiana, más amor cristiano es en mi realidad familiar una vida de Cristo y de cristiano más profunda. Además, la apoyo yendo a misa los domingos, fundamentalmente, y en otras actividades que me van fortaleciendo para poder, pero el núcleo, la primera misión, la primera tarea, el primer deber, el primer lugar de espiritualidad es mi núcleo familiar, que es iglesia doméstica. Si no, no cuento el que sea iglesia doméstica, es realidad teológica. Y si es iglesia doméstica, es el lugar donde yo me encuentro con Dios fundamentalmente. Y me encuentro viviendo adecuadamente, cumpliendo santamente mi tarea como papá, como mamá, como hijo, como hermano, como esposo. Bueno, ahí termina la exhortación apostólica, que creo que es muy bonita, es larga. Si ustedes tienen ganas de leerla con ánimo, la pueden leer de a poco y van a encontrar muchas cosas muy bonitas que les va a ayudar, pero creo que yo he hecho un esfuerzo por dar una idea más o menos general y central de los temas más importantes, que también he ido acentuando unos y otros menos, porque creo que son los más relevantes para nosotros. Bueno, esto es mi comentario hasta hoy. Les dejo también la palabra si alguno todavía tiene alguna pregunta. Papa, se habló mucho cuando recién salió esta exhortación apostólica y decía, mira, el Papa parece que ha cambiado alguna cosa, y en realidad no ha cambiado nada de la doctrina tradicional de la Iglesia. El Papa lo dice al principio, dice, no hay no hay nada que cambiar. Lo que pasa es lo siguiente, dice, es que la Iglesia ha dicho ya suficientemente cómo son las cosas, pero lo que tiene que hacer ahora es ayudar a tantas y tantas personas que están en una situación más frágil, y justamente la tarea de la iglesia ahora acompañar eso, ayudarlo. Eso es. Entonces, sin olvidar lo que siempre ha sido, partamos de cómo son las personas, ayudémoslo. Y creo que eso es una tarea tan bonita, tan importante como para nosotros como iglesia, porque nos revela como iglesia.